normalicemos. Ahora, ¿qué puede y qué no puede hacer el fiscal de la Nación? De eso y más vamos a conversar con nuestro primer invitado, que es el doctor César Nakazaki, abogado penalista y quien nos acompaña esta noche. Muy buenas noches y muchísimas gracias, doctor. Buenas noches, Mávila. No sé si coincida con lo que decía yo al inicio, pero creíamos que este 2026 íbamos a tener otra agenda. Tanto coincido que cuando en el régimen del presidente Toledo tenía las defensas de las altas autoridades vinculadas al caso del presidente Fujimori, yo pensé que era un punto final y que ahí acababa el tema y que luego nos transformábamos. Y bien has dicho, son 5 presidentes y yo creo que el gran compromiso del Perú es que elijamos a alguien que dure 5 años. Yo no creo, por más que Dios sea peruano, que aguantemos 7, 8, 9, 10, 12, huya. Presidente por año, eso es absurdo además, es absurdo realmente. Diosito nos cuida porque el país camina pese a eso, pero todo tiene un límite. Ahora, le preguntaba y hacía la introducción porque el sondeo que hemos propuesto va un poco en el sentido. La gente puede decir, ok, pero ya le pusieron límites al fiscal. ¿Va a servir de algo este interrogatorio? Al margen de que sea lo que corresponde y lo que establece la norma, usted diría, ¿cuál es el provecho que puede finalmente tener para las investigaciones este interrogatorio que a todas luces está enmarcado y que tiene, ¿no?, algunos límites para ir más allá? Yo reconozco en el Tribunal Constitucional algo que no tuvieron los anteriores, pese a estar formado también por grandes juristas, y es que este Tribunal Constitucional tiene una característica: enfrenta problemas y los resuelve. Algunos bien y algunos no tan bien. En el tema de si se puede investigar preliminarmente a un presidente de la República, yo he sido de la posición contraria a lo que finalmente decidió el Tribunal Constitucional. Pienso que sí. Y creo que ahora el Tribunal Constitucional estará evaluando que para qué dio esa decisión si estamos en el Perú. A ver si lo entiendo bien para que quede claro. Usted era de la posición de que no se investigara al presidente. Que sí se investiga a un presidente. Correcto, pero preliminar. Yo sostengo que el presidente de la República solo está protegido por aquellos hechos que haya refrendo ministerial. Por eso es que el ministro asume la responsabilidad del presidente, porque el presidente es irresponsable. Pero por todo lo demás es perfectamente investigado y procesado. Por eso es que siempre defendí los casos Arratea y la primera versión del EFICOP. Me pareció un grave error. Sí. En vez de haber fortalecido la experiencia de los casos Arratea, haberla suprimido. ¿Se refiere a la decisión del TC? Totalmente. Es decir, claro, porque la investigación que ahora desarrolla la Fiscalía llega hasta cierto punto. Es una mini. En realidad el TC, una mini. El TC, en el fondo, dice que no se puede investigar. A un presidente en ejercicio no se le puede investigar. Y para darnos un caramelo, ha dicho, bueno, que declare y haz alguna diligencia de custodia de documentos. Pero eso que dijo el presidente Gerí, abro mis comunicaciones, abro todo, eso será un discurso. Además, no se quede en la primera parte, porque luego de decir eso, bajó de pronto un poquito el volumen y dijo, siempre y cuando la Fiscalía me lo pida. Es que no, y ahí está. Y él sabe que la Fiscalía no lo puede pedir. No se lo puede pedir. Así como dijo que Castillo era profesor y que él era abogado y que él sabía perfectamente. Hoy, en realidad, es un remedio. Ni sirve para la investigación penal y tampoco va a tranquilizar a la opinión pública. Porque como es tan poquito... ¿Por qué no sirve para la investigación? Porque no se le va a investigar. La única esperanza de saber qué pasó con los chinos es la investigación a los empresarios chinos y a otros funcionarios intermedios que no tienen prerrogativas, que también ha abierto el Ministerio Público y por ahí habrá que avanzar. Claro, eso sí, es decir, los empresarios sí pueden ser investigados. Más otros funcionarios públicos vinculados de Indecopi, del Ministerio de Energía y Minas, de todos los negocios que se están comentando. Sí puede la Fiscalía llamar como testigos a las personas que acompañaron al presidente en estas reuniones. Por supuesto. Como testigos. Al mismo presidente como testigo. Una cosa es que no lo investiguen
y otra cosa es que como testigo lo interroguen bajo juramento, ¿no? Por el caso, es decir, ahí en las causas donde los imputados o los investigados sean los empresarios. Algo parecido como fue con la presidenta Boluarte. Separó lo del Rolex con ella, pero con el presidente regional o gobernador regional, funcionarios intermedios del MEF, etcétera, la investigación ha seguido. ¿Cómo ha terminado? No sabemos, pero ha seguido. Pero ha seguido. Ahora, interesante lo que dice, lo que aquí reclama la ciudadanía es celeridad, ¿correcto? La Fiscalía puede solicitarle al presidente algún tipo de documentación, creo que sí, pero ¿qué tipo de documentos? 2 o 3 cosas con propósito de, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, quiero las cámaras. Como han entrado empresarios chinos, ahora escuchaba a su abogado que decía que las visitas chinas a Palacio de Gobierno, me hacía acordar a la época ahora, Pedro Castillo lo mismo y también la Boluarte. No diga. Claro, que iban, pero no iban a hablar con él. O sea, que no han ido a hablar con él. Entonces, ¿qué se podría? Cámaras, registros de visitas, eso se podría incautar o obtener una copia. Pero eso no ayuda mucho, pues, porque si el argumento es, si la respuesta es que no se reunieron con él, no hay manera, porque tendríamos que acceder a cámaras, y yo no sé si habrá cámaras en el despacho presidencial, por ejemplo. Ay, acuérdate que lo mismo sucedía con Castillo y con la Boluarte, que no iban a verlo y que sí iban a verlos. El problema está en que es una mini investigación. O sea, toma el registro, pero no lo analices. Toma la cámara, pero no la analices, porque tienes que esperar que deje de ser presidente. Claro que acá es menos plazo porque le queda poco tiempo, ¿no? Eso, le queda poco tiempo. ¿Qué información se puede perder, por ejemplo? Todo lo que sea audiovisual, todo lo que sea audiovisual. Las imágenes no las han pedido. A estas alturas ya, ¿usted cree que la Fiscalía debería haber pedido? Debería. Pero no tenemos conocimiento, no hay conocimiento de que esa diligencia se haya hecho. No hay conocimiento. Pero dentro de esas 2 o 3 actos de investigación que se pueden hacer son actos de conservación. Cualquier documento, información que pudiese peligrar que desaparezca, sí se podría custodiar. No procesarla, no trabajarla, pero sí tenerla guardadita hasta que el presidente deje el cargo. ¿Eso incluye conversaciones telefónicas del presidente, mensajes? Pero tendría que facilitar su teléfono, extraer la información, levantarles, eso no se puede. Eso no se puede. No se puede investigar, la verdad es esa. O sea, el espíritu de la sentencia del TC, con todo el cariño, porque ha sacado muy buenas sentencias. Sí se puede llamar a un funcionario de Palacio para que diga, por ejemplo, exactamente dónde estuvo el empresario al interior. Pero no en la mini investigación al presidente, sino en la investigación a los empresarios chinos. Pero a los y otros funcionarios de Palacio, digo, los edecanes, la gente que acompaña al presidente. Es que el presidente no puede ser, o sea, ¿en qué escenario? Si estás pensando en la investigación del presidente, no existe, no hay investigación del presidente. Todo es un cascarón. Pero donde sí puedes es en investigación a los empresarios. Por eso, pero se puede citar a los funcionarios de Palacio y decirles, bueno, este señor está investigado, por tanto, ¿hasta dónde llegó? ¿Ingresó? ¿Pasó la puerta de Palacio? ¿Y con quién finalmente se reunió? Porque una cosa es lo que declaran en la puerta y otra lo que sucede dentro. Totalmente, eso se ha probado muchas veces. Tenemos mucha experiencia en visitas a Palacio de Gobierno, así que en muchos casos se ha establecido que aparece, vengo a visitar a Nakazaki, pero en la realidad no lo van a buscar a Nakazaki. Entonces, lo que habría que hacer acá es determinar intereses económicos de los empresarios chinos y analizar con lupa, con rayos X, los procesos administrativos. Hay un caso muy delicado, que en el que está involucrado el dueño del restaurante, el famoso señor Johnny, o Johnny Yang, o Shiwa Yang, como es el nombre con el que se le conoce, ¿no? Que es el caso de una hidroeléctrica, me parece, que él tenía que entregar, la empresa que obtuvo finalmente este contrato. La obra está paralizada. Hoy Perú 21 ha publicado el informe del comercio también de Ocinermin. Está en cero. Y debía esa obra ser entregada en mayo de este año. Está en cero. Y es realmente ridículo, ¿no? Aplicando simplemente el sentido común, que el empresario no haya tocado este tema con el presidente. Es ridículo, digo, porque... No resiste ningún análisis lógico. No, porque ese es el tema más importante. Es imposible
que sentado frente al jefe de Estado y sabiendo que tiene un problema gravísimo que le debe al Estado una hidroeléctrica, nada menos, con reportes de instituciones que le han hecho un seguimiento y que han dicho no hiciste nada hasta el momento. Y que requería urgentemente que le amplíen los plazos y hoy día, o casualidad, le han dicho que no. Yo creo que habría que aprovechar, Mávila, porque desde que participé en los casos Zarratea, en el primero, que es el de Puente Tarata, ya había información de empresarios chinos que estaban coludidos y se metían a hacer fraudes en las licitaciones. Estamos hablando de los casos Zarratea. De ahí a la fecha, a hoy, ¿qué investigación penal seria hay contra los empresarios chinos? Correcto. Quizás sea temerario el comentario que voy a hacer en este momento, pero hay un informe en el Parlamento. Hay una investigación que comenzó precisamente cuando, a propósito de lo de Zarratea, se empezó a seguir el rastro no de empresarios chinos que eran favorecidos o que buscaban ser favorecidos por el Estado en contratos con el Estado para el desarrollo de obras que finalmente quedaban abandonadas o no cumplían con los estándares que se debe reclamar para inversiones de esa naturaleza. Y se hablaba mucho de la intermediación ante el presidente Castillo de congresistas conocidos en ese momento como los niños, ¿no? Ese círculo parlamentario, al margen de que Castillo haya continuado o no en la presidencia, puede haber seguido. Sin duda alguna, porque cada uno, acuérdate, yo fui abogado de Karelín López y Bruno Pacheco, cada uno tenía su coto. ¿Qué dijo Karelín López que pudiera servir hoy para entender mejor este caso? Hizo conocer perfectamente en el caso de Puente Tarata la intervención. Es más, intervenían 2 o 3 empresarios para jugar en pared y si no salía uno, salía otro. O sea, el problema no era el empresario peruano Pasapera, el problema eran los chinos. Por eso se hablaba del Club de la Construcción chino. Y ahora, si es verdad que ha habido una manipulación desde el Congreso para impedir esto, el presidente Gerí, en ese momento congresista, integraba la comisión. Sí. Entonces, si hay una relación sospechosa, empresarios chinos con el congresista Gerí, hoy presidente, desde antes que sea presidente, ese es un indicio muy potente. Es un indicio Tiene que seguirse potente. Trabajando. Karelín López mencionaba también a otros congresistas. No solamente, o sea, Gerí aparece después, pero ella hablaba de un grupo, algunos básicamente de Acción Popular. ¿Se acuerda usted que Illich López haya estado en ese grupo? Comento lo que ha podido difundirse. Lo que se ha señalado es que el presidente Castillo recurre a su gabinete en la sombra y se reparten entre varios para negociar con diversos grupos políticos votos a cambios de unos de dinero, otros de puestos y otros de que se les dé acceso a determinados sectores de la administración pública. Y ahí de Acción Popular sin duda alguna hay. Cuando menciono nombres propios, ¿estaba el de este congresista? Estaba vinculado. Estaba vinculando. Lo digo porque también en la información que ha trascendido en medios de comunicación se habla de una influencia del congresista Illich López en determinadas designaciones dentro del Ministerio de Energía. Hay uno que ya tiene una investigación abierta por el tema. Él era otro desarrollo, el sector pesquero. Llevan al ex esposo de Sada Goray, va al ministerio, dominan, produce, y se habla del caso de la ley del atún que está abierto en EFICOP. Ultra debilitado, pero finalmente ahí sobreviviendo. Claro, y estos congresistas no solamente eran el puente para llegar al presidente, sino también crearon sus propios negocios. Promoviendo determinados proyectos. Es correcto. Ellos lo que le pedían al presidente era acceso para hacer sus propios negocios, unos en pesca, otros en construcción. ¿Cuál es el delito en el que habrían incurrido parlamentarios, no mencionemos nombres, que hubieran desarrollado y presentado proyectos de ley con nombre propio para beneficio de determinados empresarios que además, a la luz de lo que se va a ir descubriendo y de lo que se viene conociendo ya, de pronto querían ahorrarse algunos pasos importantes, expedientes técnicos, ser favorecidos en licitaciones amarradas, con todo lo que conocemos ya los peruanos en materia de corrupción cuando se trata de contratos con el Estado? Mínimo tráfico de influencias,
y Máximo Cohecho, en ambos casos en marcos de organización criminal, porque era una organización. Ellos se estructuraron para hacer esta repartición de negocios en diversas áreas del sector público. De acuerdo. Muy bien, doctor Nakazaki, entonces solo nos queda esperar y confiar en que el Ministerio Público empiece a hacer las investigaciones que puede hacer, porque de pronto y por ahí empieza a saltar información interesante que sirva en el poco tiempo que queda para que luego se pueda investigar más profundamente. Lo que no podemos hacer ya es ser contemplativos, me parece, 100%. con la corrupción. En la investigación de empresarios y funcionarios públicos medios no hay ningún impedimento jurídico para avanzar todo lo necesario hasta que, acabado el gobierno del presidente Gerí, se vea si es que se justifica o no que él también sea comprendido. De acuerdo. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Y tenemos ya en la línea telefónica, o está en